Bien, hermanos, sobre la marcha le pondremos el título al mensaje, pero lo que vamos a hablar y lo que vamos a hacer es en memoria de Cristo, para su gloria. El llamado de un pastor es proyectar desde el púlpito a Jesucristo, no su imagen, no su carisma, nada de él. Subimos al púlpito para conectar a la iglesia con el Señor, con su Salvador. Y tenemos que orar para que tengamos éxito en nuestra exposición para la gloria del Señor. Cuando en una iglesia todo el mundo sale diciendo que es tremendo, es mi pastor y mi pastor para acá y mi pastor para allá, no se está cumpliendo la meta. Es Cristo el que tiene que ser visto. Amén. ¿Qué usted opine de su pastor? Bien, es una honra que el pastor recibe, pero el objeto de nuestra asistencia a un lugar como este, Dios nos ha provisto de esta bendición tremenda, es para que le adoremos a Él. Amén. Y Dios sabe que las palabras que estoy sacando por mi boca son bien sinceras, bien honestas. Después de 30 años de ser pastor y que uno cuando se mira en el espejo ya se ve lleno de canas y nunca de joven hizo cosas indecentes, menos ahora que ya estamos en ese proceso, que ya estamos de regreso para ir a la patria celestial. Amén. Lo digo con gozo. Entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 11, por favor. Vamos a hacer estas cosas como están establecidas en la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo desde el verso 17 hasta el 32, todos con Biblia, leyéndole la mente al Señor a través de la Biblia que tenemos en español. Dice así: Pablo, escribiéndole a una iglesia bien problemática como era la iglesia corintiana, él la llamó una iglesia carnal. Eso es una vergüenza, porque la iglesia está llamada a ser espiritual. Miren lo que dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿esto qué significa? Que no todo cristiano cuando va a una iglesia se reúne para lo mejor. Hay gente que se consuela, no, ya yo fui a la iglesia. Eso depende, porque la iglesia tiene sus instrucciones a través de la palabra. Prosigamos. Voy a comenzar otra vez por el 17, porque es muy importante. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso, ojo con esto, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, Dios sabía que dentro de la iglesia iban a haber disensiones, o sea, discrepancias, contiendas, no estoy de acuerdo, rebeldías. Pero dice que es necesario que esto suceda para que uno sepa quiénes son los aprobados. Y si uno sabe quiénes son los aprobados, también puede descubrir quiénes son los reprobados. Porque no todo el mundo el que se congrega en una iglesia es aprobado. Bien,
Verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ya le había dicho, segunda vez que le dice, no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea que la institución de la Santa Cena, enseñada por el apóstol Pablo, él no le preguntó, Pedro, ¿cómo es el asunto? Juan, Jacobo, vengan acá, que yo no estaba ahí, porque Pablo se convirtió, fue después de la cruz. O sea que Pablo no está en el grupo de los primeros 12 apóstoles. Lo que pasó es que Judas se colgó y entonces ellos se aligeraron allí y tiraron la botellita, dice que echaron suerte y dijeron, Matías es el reemplazo. Pero el Señor tenía, el Señor no escoge a los apóstoles echando suertes, sino es directo. Ustedes recuerdan que a Pablo se le apareció, directamente se le apareció Cristo mismo resucitado. Ok, vamos a seguir leyendo. Porque yo recibí del Señor, el verso 23, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Por vosotros es qué? Partido. Magullado, reventado, partido, el cuerpo de Cristo. Haced esto en memoria de mí. En algunas Biblias está con letras rojas, porque Pablo está narrando literalmente lo que recibió de Cristo resucitado. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa, en mi Biblia está en letras rojas, porque esto fue lo que dijo el Señor, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Segunda vez que dijo, en memoria de mí. ¿Y por qué dice esto? Porque para nosotros, por causa del descorrer de la historia de nuestra vida, lloramos a nuestros muertos, pero la vida continúa. Y con el tiempo, pues a uno se le va el luto y hay que seguir viviendo. E inclusive, ya en el caso de nosotros los cristianos, preparándonos para el día que nos toca a nosotros. Porque está establecido que todos los que estamos aquí muramos una vez. Así que el tío tuyo no es el único que se murió, tu santa madre no es la única, mi santo padre tampoco, hijos que han partido. Y la Biblia no determina en qué edad el hombre se tiene que ir. Pero la muerte no termina con la vida, ¿cierto? Así que en el caso de Jesucristo diga, hagan esto en memoria de mí. O sea, no quiero que ustedes se alegren de que están salvos y canten y dancen y aprendan Biblia y de todas maneras, y aprendan y se llenen de conocimiento y prediquen y se olviden del costo de vuestra salvación. O sea, que la muerte de Cristo no pase desapercibida para los cristianos, para los hijos de Dios. Que valoremos que la salvación nuestra, aunque la recibimos gratuitamente, el precio que se pagó por ella fue altísimo. No pagó con euros, ni con dólares, ni con libras esterlinas, ni con oro, ni con esmeraldas, ni piedras preciosas, sino con su vida pagó Cristo, que es Dios que se manifestó en carne. Por eso la muerte de Cristo tiene tanto valor. Tanto así que murió por toda la humanidad. Pero creo que no terminé. Verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De hecho, diariamente todos nosotros debemos pasar por el Gólgota para recordar y cobrar valor
para santificar nuestras vidas y vivir para Él, tenemos que pasar por ahí. Pastor, ¿y usted pasa por ahí? Es que es requisito sine qua non, eso hay que hacerlo. Porque también nos recuerda que en la muerte de Cristo murió nuestro viejo hombre. Esa naturaleza adámica, rebelde para con Dios, irreverente, que no ama a Dios, por el contrario es enemiga de Dios. Cristo llevó la representación nuestra en el Calvario. Por eso es tan importante la institución de la Santa Cena. No se trata de un evento más, bueno, espérate el primer domingo de cada mes, hoy la vamos a celebrar, dame el pan. Y rápido, denme la copita acá que a las 2 tengo compromiso. No, señor. Hoy es un día muy especial. Porque hoy y todos los días debemos hacer esto. Aún en casa podemos hacer algo parecido. Cuando la familia está sentada a la mesa, el padre de familia dice, un momentico, hijos míos, un momentico, sé que tienen hambre, vamos a orar. Esa oración por los alimentos es la más corta que uno hace, porque tiene hambre. Pero uno aguanta el viaje para darle gracias al Señor, que es nuestro proveedor. Vamos a seguir leyendo para luego tratar de desglosar esto. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan, que no es un pan igual de la panadería de la esquina, sino que es un pan que Dios bendice especialmente para este evento, porque es la representación del cuerpo de Cristo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero fíjate que no dice primero come y bebe, sino primero te dice pruébate antes de participar. Y luego trataremos de explicar eso. Porque el que come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y en este caso el cuerpo del Señor es la comunión, porque Cristo llevó su cuerpo a la cruz del Calvario, pero ahora el cuerpo de Cristo es la iglesia y cada miembro de la iglesia es bien importante. Si yo lastimo a un hermano aquí, estoy lastimando a Cristo. Vamos a continuar para luego tratar de desglosar esto con la ayuda invaluable del Espíritu Santo de Dios y su gracia. Porque el que come indignamente, repito, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Ahí dice duermen, pero es el sueño de la muerte. Mire lo serio que es esto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, porque había una cena ágape que se hacía antes, pero que no vamos a entrar en esa parte porque los corintios estaban fallando. Porque los más ricos llevaban manjares y los más pobres no llevaban comida a esa cena ágape que era previa a la cena del Señor. Ok, dichas estas cosas que están escritas para nuestra enseñanza, podemos decir, yo voy a ir leyendo de unas notas que saqué para no se nos vuelva muy kilométrico el mensaje. Este pasaje no solo trata sobre la importancia de la cena del Señor, también contiene una exhortación. Y es que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo debe ejercer un gobierno sobre nuestras vidas. Todas nuestras vidas tienen que girar en torno
al Evangelio. En el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 1, si tienes la habilidad, búscalo en tu Biblia. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 1 Corintios 15:1. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Verso 3. Aquí está lo que es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado, narra el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, la iglesia diga, conforme a las Escrituras. Aquí está resumido, hermanos queridos, lo que es el Evangelio. Y esto que acabamos de leer es lo que recordamos a través del pan y el vino en la cena del Señor. Los corintios estaban celebrando mal la institución de algo que es tan serio, porque no estaban honrando el sacrificio de Cristo, lo tomaban como un evento religioso más. Y Pablo tuvo que corregir con severidad a los corintios. Fíjate que está diciendo, por lo cual hay muchos enfermos y muchos debilitados y otros peor han muerto por participar indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo. Atiende bien, mi hermano. Hay un pasaje en 2 Corintios 5, yo dije la parte primera del verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Diga a la iglesia conmigo, pensando esto. Ese es un pasaje clave en este ministerio y para toda la iglesia del Señor. Que si, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Luego todos murieron y por todos murió. ¿Para qué? Para salvarnos nada más. Esa es una parte. Pero ¿por qué Cristo murió por todos nosotros? Para que todos aquellos a quienes Él nos ha dado vida, jamás volvamos a vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Él nos compró, Él nos adquirió, porque Dios nos predestinó para ser santos, es decir, apartados para Dios, apartados del mundo, para el uso exclusivo del Señor. Y sin mancha, o sea, para llevar vidas en santidad. Así que mucho pueblo se ha equivocado y hay muchas iglesias donde corriendo celebran la Santa Cena y la gente toma indignamente esto y después vienen los problemas, porque eso trae consecuencias. Así que Cristo puso su cuerpo en el Calvario para derramar su sangre, tenía que ser así, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero ese mismo pasaje de 2 Corintios 5:14 dice, de manera, después que dice que para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, dice, de manera que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. En otras palabras, a nadie conozco en la iglesia según mi opinión, sino según lo que dice Dios. O sea, mi deber con relación a ustedes, los que están en Cristo, bautizados y que dan testimonio de una verdadera conversión, yo no puedo conocerlos a ustedes como lo que ustedes fueron en su primera vida. ¿Por qué no los conozco ya así? Porque ya todos ustedes murieron a la naturaleza adámica. Ahora son nuevas criaturas y debo tratarlos como nuevas criaturas. No sé si me estoy haciendo entender. Vamos a decirlo todo, a ver si lo comprendemos mejor. Diga, de manera que nosotros. Diga, no todo el mundo.
Porque no todo el mundo ha nacido de nuevo. Diga, nosotros. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. No, y entonces eso no se queda ahí. Dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Yo no oigo por ningún lado que esto se predica en una iglesia. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Búscalo en tu Biblia para que tú sepas dónde está. De pronto alguien te va a decir, ten cuidado que en esa iglesia, ese es un hereje el que está ahí. No, búscalo ahí. Segunda a los Corintios, capítulo 5. En el verso, debe estar por el verso 16, creo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea que si el más vil de los pecadores, el peor de los criminales se convierte a Cristo, yo no estoy llamado a decir, ya llegó el criminal. No, ya llegó la nueva criatura. Mira que María Magdalena le sacaron 7 demonios. Pero Cristo le dijo, ven para acá, Mari, que te voy a hacer parte de mi séquito ministerial. Luego dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, o sea, según nuestra religión, según nuestra apreciación, ya no lo conocemos así. Ahora, el Espíritu Santo describe a Cristo como la cabeza, pero cuando describe su cuerpo, lo describe de otra manera. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es allí donde tenemos que entrar a discernir el cuerpo de Cristo. Los hermanos no pueden estar de pelea. Nadie debe estar murmurando contra el otro. Por eso es que hay un mandamiento nuevo, que es más viejo que el frío. Un mandamiento nuevo os doy para la iglesia, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. El cómo no lo pones tú, y menos lo pongo yo. El cómo lo pone Dios, y allí más de medio mundo dentro de la iglesia se cuelga. ¿Por qué? Porque conocemos a los cristianos según la carne. Aquel como que no me cae bien, este como que no me parece. Y empieza la acepción de personas, y eso a Dios le molesta porque Dios ama a sus hijos por igual. Y Él quiere que nosotros seamos diferentes al mundo. Por eso es que Dios no vino a darnos a nosotros, no vino a corregir nuestra carne, sino vino a destruirla. Porque Él tenía para nosotros un nuevo nacimiento conforme a lo que Él conoció de nosotros antes de la fundación del mundo y nos escogió en Cristo. Dios no escogió tu carne para incorporarla a Cristo. O sea que cuando la palabra dice, porque a los que antes conoció, no se está refiriendo a tu carne, sino a su obra terminada. Porque Dios es espíritu. Amén. Dios no es carne. Se vistió de un cuerpo de carne para efectos de la redención, pero Dios es espíritu y los hijos de Dios somos espíritus también. Por eso la Biblia lo identifica a Él como el Padre de los espíritus. Y la iglesia es espíritu también. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros, digan nosotros. Está flojito ese nosotros. Ya se te está acabando el gas, hermano. Digan nosotros. Ya no digas más, déjame yo continúo. Dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. A Dios no se le puede servir de otra forma. Por eso los que no han nacido de nuevo no pueden servirle al Señor. Y muchos de los que han nacido de nuevo no sirven al Señor porque no tienen el conocimiento de esto, porque quizás su iglesia no le enseña esto. Pero nosotros, la iglesia es espiritual, porque Cristo es espíritu también. Porque Cristo es Dios. Segunda a los Corintios 3:17 dice, porque el Señor que se llama ¿cómo? Hermano, no me haga quedar mal, esto no sale en la grabación. ¿Cómo se llama el Señor? Eso es para que usted lo grite, usted es mudo, ¿qué es la cosa? ¿Cómo se llama el Señor? Jesucristo. Hombre, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Brother, ¿qué te pasa? ¿Estuviste tomando anoche?
¿Cómo se llama el Señor? Jesucristo. Dice, porque el Señor que se llama Jesucristo es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, que es Jesucristo, allí hay libertad. ¿Qué ha hecho la religión? Ha dicho que el Señor es uno y el Espíritu Santo es otro. La Biblia destruye y hace añicos esa interpretación humanoide. Por eso Pablo le dijo a los corintios, ¿acaso Cristo está dividido? Porque los corintios estaban divididos, habían disensiones. Y por eso es que Pablo dice, cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. En otras palabras, creyendo que van a salir de la congregación bendecidos, salen en maldición, a seguir sufriendo. Porque no se están acogiendo a los parámetros del Señor de la iglesia. Y esto nos impulsa, hermanos, de verdad, a jalarle al respetico y tomarnos en serio nuestra relación y nuestra comunión con Dios. ¿Estamos recibiendo? Entonces Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne, porque eso hace la gracia. La gracia viene con carne, Dios no quiere nada, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primero a los Corintios 15:50, te doy Biblia. Recordemos que yo soy un pastor perseguido por el diablo, pero que siga persiguiendo. Que cada vez que venga contra mí, rebota. ¿Sabe por qué rebota? Y contigo también, porque tu vida y la mía están escondidas con Cristo en Dios. Ay, Padre. Fíjese que dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Pero ¿quién es el que está en Cristo? La nueva criatura. Las cosas viejas no son parte de la nueva criatura. Tú tienes que orarle a Dios, Señor, transfórmame por medio de la renovación de mi entendimiento. Hazlo tú, Señor, mi intelecto humano no alcanza a entender el Evangelio. Tienes que explicármelo tú. El maestro de la iglesia es el Espíritu Santo. Si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, te puedes grabar la Biblia de memoria, pero no la entiendes. Entonces empiezas a sacar doctrina de tu propia mente. Y más cuando tu egocentrismo menosprecia las enseñanzas del púlpito de la iglesia donde tú asistes. Entonces tú empiezas a escarbar por ti mismo. Espérate, porque tengo que. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo viniera anunciando un evangelio diferente al que ya hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Ay, Padre mío. Dígale que está a tu lado, ¿te quieres ir de aquí? Fuente de agua viva. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando se subestima el púlpito. ¿Sabe? Y el diablo es un experto en hacer eso. Y tienes que cuidarte. Porque muchos de esos rebeldes te van a contactar y te van a agarrar el oído. No, yo no te presto a ti el oído porque mi oído es para oír la palabra del Señor. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra, no por oírte a ti. Amén. Ay, Padre mío. Uy. Ay, Padre. A su nombre. No le prestes tu oído al diablo, porque el diablo habla también por la boca, aún de los cristianos cuando no se someten a la palabra. Quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿A quién le dijeron eso? A Pedro. El Señor Jesucristo
¿Cuál era el problema de los corintios? En la institución de la Santa Cena, parece que no estaban muy claros en lo que es el cuerpo de Cristo. Hermano, usted es más valioso de lo que usted cree. Lo que pasa es que tu pasado, o de donde tú vienes, te trae los recuerdos, porque tú no estabas en Cristo. Algunos tienen una buena educación, otros no, por las cuitas de la vida. Unos vienen de un pueblito por allá, X o Y, no lo digo con menosprecio. Otros han pasado por tantas situaciones, hermanos. Nosotros antes de recibir a Cristo, nosotros éramos esclavos del diablo. Nos dio amapola. ¿Ustedes saben lo que es dar amapola? Ustedes son muy jóvenes. ¿Quién bailó trompo aquí? Trompo. Entonces los que bailaron trompo saben lo que es dar amapola. ¿Cierto, Francescoli? Es una forma de castigo, pero no, cierro aquí el paréntesis. Dice la palabra que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Mira, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que Satanás nos conoce a nosotros bastante bien. Y nos odiaba sin estar convertidos, pero ahora nos odia más porque el Señor nos ha salvado. Y esa es la lucha nuestra, porque Satanás nos dice a nosotros, aunque no está en la Biblia, pero tú lo puedes deducir. Satanás dice, te convertiste a mi archienemigo Jesús. Tú me las pagas. Tú me las pagas, Freddy Palma. Si no te agarro a ti, agarro a tu mujer, y si no puedo contigo ni con tu mujer, agarro a tus hijos, y si no a tu nieto, y si no el Señor lo reprenda. Ese es nuestro adversario, nos conoce bastante bien, seguíamos la corriente. Por eso tú notas cómo la gente se deja impactar por las temporadas. Para hablar nada más de la región caribeña en Colombia, en el carnaval la corriente se entusiasma y todo el mundo. Aunque la persona no tenga trabajo, va y empeña la plancha para ir a bailar. ¿Aló? Y es una corriente que arrastra. Y la va liderando Satanás, pero el mundo no lo sabe. O sea, mientras el mundo va en bajada, la iglesia va para arriba. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Porque Cristo lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él dio señales, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la otra puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ahí. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que entran por ahí. ¿Cuántos han entrado por la puerta estrecha? Pastor, ¿y qué significa entrar por la puerta estrecha? Que se hace lo que Cristo dice, más nada. Punto y se acabó. Aquí nadie puede opinar nada, pero ¿para qué vamos a opinar si Cristo ya opinó? Con razón Pablo a esta misma iglesia, en 1 Corintios 1:10, ¿estás ahí en Corintios todavía? Hay un ruego del apóstol Pablo, porque esta gente estaba dividida. De verdad que un día como hoy es para hablar uno como mínimo hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche nos comemos un sanduchito y seguimos a las 11. Mira lo que dice el verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oye, usted ve la decencia del apóstol Pablo, la calidad, cómo se dirige con respeto a la iglesia. Os ruego, aunque él tenía autoridad para mandarlo.
De aquí vamos aprendiendo nosotros a ser también amables, cariñosos, dulces, tiernos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis algunos. ¿Cuántos? ¿Cuántas cosas? O sea, estamos llamados a hablar todos, ¿cuántas cosas? Una misma cosa. O sea, la iglesia puede tener 10,000, pero todos hablamos una misma cosa. Por poner una cifra. Y que no haya entre vosotros divisiones. Esto es discernir el cuerpo de Cristo. Sino que estéis perfectamente unidos. No es que estemos juntos nada más, sino perfectamente unidos. ¿En cuántas mentes? ¿En cuántas mentes? En una misma mente y en distinto parecer. En un mismo parecer. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque a él se le reveló la mente de Cristo. Fíjate lo que dice el capítulo 2, verso 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Cuando la iglesia conoce la mente de Cristo, todos hablamos una misma cosa. Y estamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Todas estas divisiones evangélicas es porque la gente no conoce la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, Dios se la reveló al apóstol Pablo. Por eso la iglesia primitiva era una iglesia unida. ¿Qué te parece? O sea, voy a recordarles algo que les he dicho en otras ocasiones. ¿Tú sabes por qué yo sé que Cristo está aquí? Número 1, porque la palabra lo dice. Y número 2, porque la Biblia dice que Dios, en 1 Corintios 12, 13, dice que por un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, es decir, sumergidos en un cuerpo. En un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Sean judíos, sean griegos, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y a unos puso Dios en la iglesia apóstoles, y a otros puso Dios en la iglesia profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, para edificar el cuerpo de Cristo. Pablo tuvo que aclararle a los corintios en el capítulo 12 y terminó diciéndole, vosotros sois pues el cuerpo de Cristo. Y dice que Dios colocó los miembros de su cuerpo cada uno como Él quiso. Lo hizo con nuestro cuerpo físico. O sea, tú no tienes el corazón donde va el riñón. Tú no tienes el estómago donde va el cerebro. Dios ordenó el cuerpo humano como Él quiso. Así también ha hecho con la iglesia. Así que aquí están los riñones de Cristo, las costillas de Cristo, y todos somos miembros de su cuerpo. En tu cuerpo, la mano izquierda tuya pellizca a la mano derecha. Es que es el cuento tuyo, tú eres la única que quiere firmar, déjame firmar a mí. ¿Has visto alguna vez? El ojo, siempre quieres tirar para allá, para la derecha, yo quiero mirar para la izquierda. No hay una armonía. Qué pena que el hombre haya pecado, pero aún así hay armonía en nuestro cuerpo. Y Pablo hace un parangón, es decir, una comparación entre el cuerpo humano para que conozcamos lo que es el cuerpo de Cristo. Ay de ti si tú estás enojado con un hermano. Vaya y búsquelo antes de participar de la cena y pídale perdón. Porque Juan, en primera de Juan, creo que en el capítulo 4, por ahí por el verso 20, algo así, no lo retengo, dice, el que dice, porque hay gente que dice, que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, es Pinocho, mentiroso. Miente, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no lo ve, que no ha visto? Y que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y eso es lo que es discernir el cuerpo.
Eso cuesta. ¿Qué cuesta? Mucha comunión con Dios para que el Espíritu Santo le quite a uno las telas de araña y musarañas que tiene en la cabeza, ¿ya? Y el opinómetro ese discriminatorio que hay en nuestros corazones, que hay unos que nos caen bien y otros que nos caen mal. ¿Cuántos me quieren? Amén. Ay de ti. Porque si tú no me quieres a mí, tú no quieres a Cristo. Y si yo no te quiero a ti, ¿qué hago aquí arriba? Por eso es que en 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo soporta. Vamos a 1 Corintios 13. Mire esto. Si yo hablase lenguas humanas, chacho, en la iglesia evangélica hay gente que habla lengua, ¿verdad? Rucu, tu, rucu, rucu, rucu. ¿Ah? Otros que no saben hablar en lenguas para que los crean notorios dicen Ascaracatiski, Cochabamba, Guantánamo, ¿ah? Constantinopolitánicamente. Mire, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, ruido que molesta. Hay cristianos que creen que lo más importante de su vida es hablar en lenguas. Y hay que hablar en lenguas, sobre todo cuando el Espíritu las da. Pero hay que tener mucho cuidado que esas lenguas estén reguladas por el amor. Todo tiene que estar regulado por el amor. Verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese algunos misterios. Ojo, porque aquí entendemos algunos. Y entendiese todos los misterios y toda ciencia, oye esto, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice la Biblia? Imagínate que tú vienes aquí, ese Freddy Palma, cómo Dios le ha revelado los misterios y esto para aquí y para allá. Y si yo no tengo amor, todo se queda en el elogio. Todo se queda en esa parafernalia. Amén. Esto es bien serio. Voy a decirlo nuevamente. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Primero dice, címbalo que retiñe. Y después dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, porque hay gente que es generosa, hay gente que es dadivosa. Nosotros todos debemos ser así. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿de qué me sirve? De nada. Esta es la opinión de Dios. Y todo esto que el apóstol Pablo dice aquí, tú lo encuentras en la iglesia cristiana. Dones, gente de fe, gente que profetiza, gente que Dios los usa para hacer milagros, para que los enfermos se sanen. Pero hay de aquel a quien Dios usa que se crezca. Entonces se crea más que los demás. Porque todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo. El mismo Cristo, Él decía que Él echaba fuera a los demonios, era por el Espíritu Santo. Y los enfermos se sanaban por el poder del Espíritu Santo. Y todo lo que sucede aquí es por el poder del Espíritu Santo y la gracia que está en el Espíritu de Dios. Los músicos, el que canta, tienen talentos, pero son dados por Dios. O sea que la gloria es para Dios. Es que toda la creación, ¿sabe lo que Dios dice de la creación? Para gloria mía yo los he creado.
Si tú no estás viviendo para la gloria del Señor, reacciona, porque ese es el llamado. Lo dije cuando mencioné 2 Corintios capítulo 5, que Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Cristo. Amén. Tener a Cristo es como en un matrimonio, donde cuando uno se casa, ya uno no vive para las demás mujeres, sino para su esposa, y viceversa. En una perfecta comunión, tanto así que si hay infidelidad se convierte en adulterio y es pecado. O que Dios hoy derrame colirio en nuestros corazones para comprender qué es el cuerpo de Cristo, pero no solamente comprenderlo, sino aplicarlo a través de la regla del amor. Que entre los hermanos haya cortesía, esa amabilidad, y cuando un hermano cae, tú le des la mano, ven acá, levántate, ven acá, y si no puede caminar, cárgalo y llévalo al hospital, a los ancianos de la iglesia para que sean sanados. ¿Qué pasa con la iglesia de Cristo? Desde joven en el Evangelio, escuché decir a los predicadores, la iglesia es el único ejército que termina de matar a sus heridos. Porque en los combates, en lo que es la guerra humana, ejército contra ejército, cuando están en combate y hay un herido, hay unas estrategias producto de la inteligencia militar donde cubren al herido echando plomo para que vengan otros soldados y recojan al herido y lo lleven a la enfermería. Para salvarle la vida, pues. Pero en el cristianismo, donde se debe vivir el amor, cuando hay un soldado herido, ¡bam, bam, bam!, lo terminan de matar con la lengua. Por teléfono, por WhatsApp. ¿Qué te parece, Bobby? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno maltrata a un hermano, está maltratando al Cristo que está dentro de ese hermano. Porque ¿qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, cuando tú me maltratas a mí, ¿a quién estás maltratando? Entonces, ¿te va a ir bien? No. Sí, pastor, pero viera lo que me hizo. No os venguéis vosotros a vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, no tuya. Yo pagaré. Te hicieron daño, se metieron contigo, déjaselo a Dios. No te defiendas. Mira lo que es el amor, y con esto voy a terminar para entrar de lleno a lo que venimos. Verso 5. Verso 4, ahí está la definición más hermosa acerca del amor, porque entre otras cosas Dios es amor. Esa es su naturaleza. Esa es su esencia. Dios es amor. Y decía mi pastor, mi hermano, el amor comienza sufriendo. Porque a veces tú amas y a ti no te aman. Pablo dijo, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Y nosotros tenemos 4 mandamientos para amar. Tenemos licencia para amar. Pero no tenemos licencia para odiar. Fíjate lo que es el amor. El amor es sufrido. ¿Tú no te has dado cuenta que los hijos que más lata le dan a los padres, sobre todo a las madres son a los que más quieren? El niño, Dios mío, le ha hinchado el ojo como 17 en el colegio. Y dice, él es bueno. Lo que pasa es que le tienen rabia. No, la rabia la tiene el hijo tuyo que le ha hinchado el ojo a 20. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Te compraste un carro.
Que lo disfrutes, mi hermano. No es, ¿y de dónde sacó la plata este? Y si este se gana es el mínimo. Y te aseguro está metiendo la uña allá donde trabaja. ¿Y tú crees que eso lo dicen los impíos nada más? Un cristiano maleducado que no tenga la gracia. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted está llamado a ser como Cristo, exquisito en el hablar. El amor no es jactancioso, no se envanece. Te estoy describiendo, ¿sabes a quién? A Cristo. No hace nada indebido. Por eso la persona que vive en amor no peca, porque para pecar hay que hacer algo indebido, pero el amor no hace nada indebido. Mira, toda persona que viene aquí es bella. Las hermanas mías son bellas. Hay pastores donde Dios le manda a la iglesia a mujeres malucas porque es muy enamorado, para evitarle. Pero donde hay un pastor de Dios, mira todas las bellezas que hay aquí. El pastor respeta, el pastor habla de su esposa, la exalta para evitar subterfugio. Amén. A las más ancianas uno las trata como a madres, a las más jóvenes como hermanas, a los más pequeños como hijos. Eso no es lo que dice Dios. El amor no busca lo suyo. Ay, Padre. Qué lindo es el Señor. El amor, diga, el amor no busca lo suyo. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Segundo mandamiento, todo gira en torno al amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercer mandamiento, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Cuarto, ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Ora por el que te ultraja. Y al que te den una mejilla, ponle la otra. Al que te pida, camina conmigo una milla, ve con él 2. Camina la milla por él y otra para complacer a Cristo. Qué lindo es cuando tú andas en la verdad, mi hermano. Dice la palabra, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y persiguen, diciendo contra vosotros toda clase de mentiras. Alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Oye, qué tremendo es el Señor. Uno tiene la tendencia que cuando lo difaman y esto, ponerse triste, pero el Señor dice, no, es a lo contrario, tú eres un bienaventurado. Ay, Padre, bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen, os vituperan, diciendo, mintiendo, alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Estoy feliz, mi hermano, porque estoy con ustedes. Ustedes son mi familia. Yo no tengo más amigos. Los amigos del mundo ya no los veo. Pero llego el martes y me encuentro aquí con mis amigos. Y el jueves aquí. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Y lo que es mejor, hermano, yo sigo amando a mis hermanos que están por fuera de las iglesias donde he salido. Cuando yo salí de la primera iglesia, yo entraba a un supermercado y me encontraba a los hermanos y me daban la espalda. Yo venía así y yo con ganas de saludarlos. Gracias a Dios que Dios dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, si te echan fuera los demás, sí, pero yo no. Sean sinceros, yo tengo cara de ladrón. O sea, de pillo. ¿Ah? Yo recuerdo un hombre llamado Benjamín, que yo lo quise mucho y lo quiero, ojalá. Tengo rato que no lo veo.
Él llegó a la congregación con el don de sospecha y él le decía a la esposa, ese bigotico de este tipo no me convence. Tiene pinta de malo. Ay. Y usted sabe que él estaba en la verdad, malo, en carne, chacho, en carne. Pero él no sabía que era una nueva criatura. Después nos hicimos amigos, hasta se mudó cerca mío para estar cerca de nosotros de vecinos. Nos quisimos tremendamente, no sé, cosas que pasan en esta vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este compartir. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.